Bueno, mi proyecto de la materia de telecomunicaciones con el profesor Luis Alberto Ibáñez Zamora, mi proyecto se basa en el análisis teórico histórico sobre el receptor superheterodino. Primero explicaré qué significa superheterodino y pondré un ejemplo sobre las sirenas de una patrulla. Estas están formadas por dos aspas que rotan cada una en sentido contrario. Cuando la velocidad de las dos se iguala, estas no producen ningún sonido. Están en resonancia, pero cuando una de ellas se sale de velocidad, y es cuando se genera el wow del sonido. Es lo que comúnmente conocemos como, por ejemplo, el sonido de una ambulancia. Ahora, aquí tenemos el diagrama a bloques del receptor superheterodino. Como se alcanza a ver aquí en el diagrama, vemos que en el número 1 consta del oscilador local. Ese oscilador local hace la función de heterodinar la frecuencia deseada o escogida y manda la envolvente o carrier de la señal de voz y datos. Entonces, como podemos observar aquí, en esta parte de aquí es donde tenemos la voz y datos, y el carrier es esta parte de aquí, ¿no? Bueno, entonces aquí en el número 2, que es esta parte de aquí, es donde se amplifica la señal y se genera la curva de respuestas, en donde la señal fundamental estará en medio. Entonces aquí, como podemos observar, esta es la curva de respuestas, y aquí es donde se encuentra a 44 kilohertz. Bueno, entonces aquí nos quedamos en que es la frecuencia intermedia. Entonces aquí en el paso número 3, que aquí demostrando en el diagrama es esta parte de aquí, dice: en este paso se amplifica la señal y se discrimina a la envolvente o portadora, dejando pasar únicamente la señal de voz y datos. Entonces, como podemos observar, aquí en la parte tenemos lo que es la señal de voz y datos. Entonces, en el número 4, que es esta parte de aquí, tenemos lo que se amplifica, es el amplificador de audio. Dice: se amplifica de manera exponencial la señal en decibeles para convertirla en watts de potencia. Entonces, como podemos observar aquí en nuestro diagrama, esta es la frecuencia de audio. Entonces, en el número 5 tenemos a speaker, que es bocina en español, en la cual es la señal audible en un altoparlante o bocina. El tema histórico vendría siendo estos receptores de amplitud modulada se usarán desde 1930 hasta la fecha. Siguen emisiones de AM trabajando. Entonces, como podemos observar, les vamos a mostrar aquí, tenemos un radio receptor del año de 1930. Ahí está. Sí, como podemos apreciar, aquí tenemos a un radio superheterodino del año de 1930, en la cual podemos observar que está funcionando. Aquí podemos observar el cambio de estaciones, de su sintonía. Aquí vamos a alcanzar a escuchar. Y podemos observar
que es un radio de 1930 en el cual contiene bulbos, en el cual contiene el condensador variable. Lo tenemos en esta parte de acá. Y aquí a su lado izquierdo tenemos un radio Sony. Tenemos un radio Sony del año de 1967.